Bienvenidos, estimados amigos, a una nueva edición de Razones de Estado a través de todas las estaciones de Madero FM, a través de la radio y la televisión. Saludamos de inmediato a quien hace los comentarios, como es el caso de nuestro cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero, a quien damos cordialmente la bienvenida. Buenos días, don Percival, bienvenido a Razones de Estado. Buenos días, Aldo, gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso para todos ustedes, distinguidos auditores y televidentes. En un viernes que marca los viernes internacionales, pero también una reflexión respecto a que da la impresión que un día de la semana, particularmente los viernes, no va a ser suficiente para poder tratar estos temas, porque la verdad es que el mundo está bastante más convulsionado para dejarle solamente un día de análisis. Así que, Aldo, empecemos con este, último viernes de la primera semana de esta nueva temporada de Razones de Estado. Exactamente, don Percival, entremos de inmediato en materia y entremos a hablar acerca de lo que está pasando con este convulsionado Estados Unidos, puesto que se está hablando muchísimo de lo que pasa en la OTAN, de lo que pasa también en defensa del país del norte, que tema que también vamos a ahondar en nuestro espacio Escucha América, pero también contar aquí qué está pasando. Correcto, mira, distinguidos auditores y televidentes, acá tenemos que entrar a dar pasos finos, porque la observación de lo que pasa en el mundo hoy día requiere más que una gota de prudencia, requiere más bien un cambio, o entender que estamos frente a un cambio que está liderando Donald Trump, que es un cambio radical en las estructuras del mundo político, económico y militar de los últimos 100 años. Y eso tenemos que entenderlo como que viene un cambio frente a la amenaza que siente Estados Unidos hoy día, una amenaza cierta, no cabe ninguna duda de ello, de que la cultura occidental de la cual Estados Unidos es uno de sus abanderados, claramente hoy día se percibe como una cultura totalmente en decadencia. Y eso hace peligrar los estados, hace peligrar las repúblicas, porque en definitiva hoy día hay una situación política que subyace en todo el andamiaje político, económico y militar del mundo. Y cuando entramos a esta órbita de análisis, no podemos dejar de entender y de pasar que hace pocos años atrás, cuando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era el otro poder importante, sin duda, junto a Estados Unidos, cae. Ya estamos hablando de los años 1990. Y es reemplazado por un gigante, por una dictadura, igual como era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, por la dictadura china. Que ambos tienen la particularidad que en los momentos, estelares, no eran democracias, como la concebimos nosotros acá en Occidente. En consecuencia, este choque de culturas no solamente, considera las circunstancias o de un análisis respecto a lo que eran los tratamientos que se le daban a los hechos, a las circunstancias y a la historia. Hoy estamos frente a un proceso histórico totalmente distinto, donde la tecnología asume un papel más que importante. Una tecnología que, como son las cosas, es desarrollada por Estados Unidos. Estamos hablando de la web, estamos hablando de los asuntos digitales, de las redes sociales, ya estamos hablando de Internet, estamos hablando de inteligencia artificial. Y ante esa herramienta que es entregada al mundo y creada por Occidente, hoy día se nos devuelve y es una amenaza para quienes hoy día la usan contra Occidente. Por otra parte, está también que tenemos que entender cuál es el propósito chino que hay detrás de esto. Y el propósito chino es ir copando una a una, lenta pero persistentemente, espacios de poder en el mundo. Ya los tiene en África, ya los tiene en América Latina, por supuesto en Chile, y también los tiene en Europa.
y también en Estados Unidos. En consecuencia, cuando uno quiere mirar y hacer un análisis objetivo de lo que pasa, hay que entender finalmente cuáles han sido las, yo diría que las formas en cómo Occidente se ha ido dando y de a poco siendo resquebrajada o debilitada por los movimientos políticos que la propia cultura occidental sostiene. La guerra ideológica en todos los aspectos, ¿ya?, incluida la de las mujeres, como bastión de lucha ideológica. Todo lo que tenga que ver con la permisología, lucha ideológica. Todo lo que tenga que ver con la ecología, lucha política e ideológica. Y usted empieza a sumar cada uno de esos aspectos y los únicos que han caído y los únicos que se han debilitado es Occidente. Ni China, ni Rusia, ni Corea del Norte, que son los grandes, digamos, desafiantes del mundo occidental, han caído en esa estructura ideológica que han usado a las mujeres para ese efecto, han usado el medio ambiente para ese efecto y han usado también, por supuesto, ya todo lo que tiene que ver con el mundo del desarrollo de las nuevas tecnologías. En consecuencia, esto no es nada más de los exabruptos de Trump. Esto, distinguidos auditores, es mucho más que eso. Tiene que ver con la obligatoriedad que hoy día el propio Estados Unidos le impone a la OTAN, donde están más de 30 y tantos países de Europa que hoy día pertenecen a la OTAN, para decirle: mi afán y mi deber no es defenderlos, mi afán es que ustedes también se autodefiendan y pongan las lucas que requiere, porque Estados Unidos ya no tiene dinero para seguir defendiéndolos. Eso es en estricto rigor. Y cuando uno, distinguidos auditores, se sale de esa mirada, o le quiere encontrar un asunto, digamos, una interpretación distinta, nos equivocamos. Europa no está gastando en defensa como debiera gastar, pero por sobre todo sus gobiernos occidentales, sus gobiernos democráticos, llevaron en muchos casos a la quiebra a esos países. Hoy día, si usted se pasea por España, por Italia, por Bélgica, incluso por Inglaterra, por Alemania, incluso que la potencia económica de Europa, se da cuenta que hoy día la cantidad de derechos que entregaron son insostenibles para la vida cotidiana. Es decir, quisieron dar derechos y les preocuparon su defensa, mientras Estados Unidos los defendía en la OTAN. Y hoy día hay un cambio radical en la forma en cómo se va a administrar política y económicamente el mundo. Y eso hoy día Trump lo revisa para decirle a la OTAN que está muy preocupada, que le ha entregado todo su respaldo a Ucrania, que Estados Unidos le ha dado vuelta la espalda a Ucrania para estos efectos, y hoy día Europa está preocupada de que acá lo que va a ocurrir probablemente es que el debilitamiento de la situación de defensa de Europa le deja las puertas abiertas, ¿ya?, a Putin y a una Rusia que nunca, a pesar de su caída del muro de Berlín y su caída ideológica, nunca ha dejado de ser también expansionista, como siempre lo fue. Ahora bien, Estados Unidos ha cobrado una cuenta de 500.000 millones de dólares a Ucrania por los gastos en defensa que dice que le entregó. Y se va a quedar con una parte importante del 50% de las utilidades en temas mineros, particularmente lo que es tierras raras y esas cosas que tienen que ver con la confección de los chips que tenemos en nuestros computadores, en nuestros teléfonos, en nuestras tablets. Es lo que significa hoy día la construcción con ese tipo de mineral. Nosotros en Chile también tenemos tierra rara, por si acaso, ¿eh? En consecuencia, distinguidos auditores, este negocio, ya, donde Trump se apropia del 50% de las utilidades, que por supuesto ellos van a tener que explorar y gastar muchos recursos en eso, tiene dos sentidos, a mi juicio. Uno, dejar un bastión interno dentro de Ucrania para que Rusia no crezca militarmente en esa zona. Es como una cabeza de playa
como Guantánamo. O sea, para tener una cabeza de playa donde se defiendan los intereses de Occidente y esa sea un muro de contención. Algunos colegas, algunos analistas, algunos expertos del Pentágono, colegas, ya, creen que esa línea yo le he colaborado con algunas cosas de esa naturaleza también. Pero en el fondo, lo que acá está pasando es que es tanto el crecimiento y la influencia política, ya, diplomática y económica de China, que Estados Unidos está amenazado. Y está amenazado porque internamente, por ejemplo, dentro de África, o particular, vamos solamente acá a América Latina, ya las relaciones de, por ejemplo, Nicolás Maduro con Xi Jinping, o con los gobiernos de Irán, o con los gobiernos de Corea, etcétera, o incluso los gobiernos rusos, son ampliamente conocidas. Bolivia, las inversiones chinas, ya son enormes. Y con un Estados Unidos que ha mirado desde lejos esto, dejando hoy día preocupado hasta que llega un Trump que tiene una mirada distinta, que ha sido electo con una gran cantidad de recursos, que solo va a gobernar 4 años porque no puede ser reelecto, por lo menos con la constitución que tiene hoy día, y sobre todo, los auditores, porque esto plantea un problema absolutamente mundial. Hoy día, la forma en cómo se relaciona el poder no tiene que ver solamente con esa diplomacia que actuábamos hace 10, 20, 30, 50 o más años. Hoy día tiene que ver que en nuestros computadores, en nuestros teléfonos, ¿ya? Y en nuestros tablets, como quiera llamársela, está toda la información propia de cada uno y donde el dato, ¿ya? La señal de lo que nosotros pensamos, aspiramos o creemos, está manifiesta, es pública. Por lo tanto, hoy día lo que se busca es la conquista del dato. Y eso es lo que Occidente dejó abierto, y hoy día los datos, todos los datos de Occidente están potencialmente en manos de la inteligencia china. Al revés, no es así. Nosotros no tenemos los datos Occidente respecto de la inteligencia, o sea, en inteligencia los datos chinos, salvo algunas cosillas menores. Sin embargo, también tenemos que entender que esta mirada no tiene que ver solamente con los impuestos que le está cobrando más a México o a Canadá o a China. Y tampoco tiene que ver con las represalias con las que amenaza China, que no va a perder esta guerra, y dice además, ninguna otra. O sea, está incluyendo también la militar. Y antes de ayer, el presidente Xi Jinping dispuso un crecimiento de cerca del 20% de su capacidad, militar, para favorecer en otros proyectos militares que tienen que ver, créanlo, con la inteligencia artificial vinculada a los hechos bélicos. Por su parte, todo esto ha acarreado un problema tan brutal que hoy día ya Europa sabe que no tiene el respaldo de Estados Unidos. De hecho, el día de hoy, ¿ya? Un rato más, se junta el presidente Trump con su jefe de política, Joseph, algo más el apellido. Sí, Hesper, para objeto de poder asumir lo que va a ser, en el fondo, díganlo, miren, la eventual retirada de Estados Unidos de la OTAN. Miren el cambio que se ha producido en el mundo. Y Trump les ha dicho que si Europa no quiere colocar lo mismo que pone Estados Unidos en defensa, Estados Unidos no va a ser el colaborador que fue siempre respecto a la OTAN después del enorme éxito que obtuvieron después de la Segunda Guerra Mundial. Cambió todo. Cambiaron las estructuras de poder. Cambió la geopolítica del mundo. Cambió todo lo que nosotros podíamos apreciar como una situación delicada y de crecimiento y de una multipolaridad que existía en los acuerdos comerciales que firmó Estados Unidos con muchos países, incluido Chile. Esos acuerdos comerciales, distinguidos auditores, hoy día están todos desahuciados. Todos. Porque se van a revisar lo que le convenga a los intereses de Estados Unidos. Y eso, obviamente, cambia las reglas del juego.
Entonces tenemos el deber de preguntarnos, ¿y nuestro Chile? ¿Qué está haciendo a ese respecto? ¿O nos vamos a concentrar en esas personas de dudosa capacidad intelectual que asume algunos desafíos políticos a través de los partidos políticos, etcétera, para darle esta enorme tarea de lo que tenemos que hacer? Se conformaron ya en nuestro Ministerio de Defensa y Relaciones Exteriores las comisiones de expertos, pero expertos de verdad. Ya no van a traer a un diputado a eso, o sea, ni un senador, o algunos. Gente de verdad que sepa respecto a lo que están hablando. ¿Cuáles van a ser las consecuencias para un Chile que va a tener que pagar probablemente más impuestos por exportar cobre a Estados Unidos? ¿Lo han pensado? Y los salmones y los arándanos. Entonces, están dejando la puerta abierta para que la condición de comercialización sea más con China que con Estados Unidos. Entonces, distinguidos auditores y televidentes, entenderán que el problema es bastante más crudo del que se aprecia en la bajada de los diarios o en los comentarios de distintos medios de comunicación, colegas nuestros, que no tienen un programa como este, como Razones de Estado. En consecuencia, si nosotros queremos mirar la situación que hoy día está ocurriendo en el mundo a propósito de que ya nos está llevando recién un mes de gobierno Trump y puso todas las condiciones claras para decir a qué venía y por qué, hoy día nosotros no podemos estar como las vírgenes necias o como aquellos que le pegan un piedrazo en el pecho y miran para atrás para saber quién fue, ya mirando en la porquería chiquitita nuestra, ya la cosa que si va o no va la candidata y si van a hacer o no listas parlamentarias. O sea, yo preguntaría honestamente si nosotros intelectualmente en la política estamos preparados para un momento así. Y buscaría con mucho cuidado y con pinzas sacar de los elementos académicos de la academia, de las universidades, personas que entiendan lo que está pasando. Esto no es un tema para políticos o, digámoslo, para algún sector o algún tipo de político. Este es para estadistas, personas que son capaces de dar cuenta de lo que va a pasar. Y no que estén conversando por chat, ¿ya? Para saber si ayudamos o no a un empresario chino que le ayudó en la campaña a la señora Cariola, ¿cachai? Y porque está ayudando a la señora Cariola, digamos, un empresario chino que nadie conoce y que a todas luces es un agente de inteligencia de China. Eso es. Lo hemos dicho tantas veces acá en Razones de Estado, usted que nos conoce hace 9 años que nos escucha. No tenemos ni un pelo en la lengua para decirlo. Todos estos malls, todas estas cosas, no son con capitales de empresarios chinos, son con capitales del Estado chino. Y son los que nos dan boletas, además. En consecuencia, distinguidos auditores, tenemos que colocarnos serios y tenemos que entender para dónde, cómo colocamos la pelota al piso y saber cuáles van a ser el mínimo, ¿ya?, de valor cognitivo que le vamos a entregar a un posible parlamentario o autoridad de Chile para que entienda dónde están parados. Hoy se requiere conciencia y se requiere intelectualidad y se requiere conocimientos, sensatez y sobre todo prudencia para el análisis político y sobre todo para la acción política que viene a propósito de todas las señales de este cambio enorme que se está produciendo en la geopolítica del mundo. Y al menos nos comprometemos de acá, desde Razones de Estado, para seguir entregando estas ideas, estas directrices, para que otros del mundo periodístico o del mundo de las ciencias políticas o del mundo del análisis, etcétera, empiecen a tomar en consideración las cosas que acá se están hablando. Porque a muchos ya no se nos pasa ni por la mente que muchas acciones de las que estamos viviendo son acciones que ideológicamente descomponen a Occidente. Y Trump en esa. Es decir, cómo paramos esta intromisión ideológica que siga siendo decadente a nuestro Occidente. En consecuencia, a mi juicio, distinguidos auditores, con esto vamos terminando, que lo que está ocurriendo en el mundo a propósito de los cambios radicales geopolíticos probablemente requieran una mirada bastante más profunda.
hay que traer a lo mejorcito que tiene nuestro país, ya en Chile y en el extranjero. Tenemos que avivar nuestras, o digamos que más que avivar, yo diría más que reeditar los contactos que se había hace décadas atrás en las comunidades, de inteligencia del mundo occidental. Y sobre todo, porque aquí estamos en peligro, ¿ya? No mañana o pasado, pero sí estamos en peligro. Y lo que ha señalado el presidente francés Macron ayer, hace menos de 24 horas, respecto a que él presta toda su potencialidad nuclear para colocar un paraguas nuclear sobre toda Europa, porque ya saben, ¿ya?, que el destino de Europa hoy día, si no se arman realmente, miren lo que estamos diciendo, o no toman las condiciones propicias para esto, no solamente van a tener a una Rusia que le respira en la nuca, sino que también a una China. Y sin el apoyo de Estados Unidos, ese tema obviamente se le pone color de hormiga. Cuestión que tendremos que tener en consideración, por supuesto, y tendremos mirando con mucha curiosidad los próximos pasos que se estén dando en las autoridades del mundo, particularmente lo que hace Xi Jinping, lo que hace Putin, lo que hace Trump y sobre todo la Comunidad Europea, con un Macron que quiere también asumir un papel preponderante dentro de Europa, pero no nos olvidemos que también tiene ahí una Alemania que ya se puso de acuerdo, que antes de ayer ya dictó una norma para hacer el servicio militar obligatorio, que después de la Segunda Guerra Mundial no lo era. Miren lo que está pasando en el mundo y miren lo que está ocurriendo en todos los ámbitos de eso, por lo que hoy día, obviamente, distinguidos auditores y televidentes, mi compromiso va a seguir siendo tenerlos al día, absolutamente al día, respecto de las contingencias políticas, económicas y militares y diplomáticas del mundo. Hasta mañana en otra Razón de Estado, Aldo. Exactamente, don Percival, y nosotros nos vamos a reencontrar luego de las noticias a las 13:30 en otro espacio de Escucha América, donde vamos a ir desglosando y vamos a ir desgranando esto que hemos comentado durante esta mañana. Muchísimas gracias, don Percival. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.